Paternal quiere hablarnos en este Día del Padre, lo que Dios va a hacer con nosotros como Padre a través de la vida del profeta Elías y del profeta Juan el Bautista. Amén. Y el fin de los tiempos. Vamos a Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Fíjese lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que ¿qué? Creen en su nombre. Les dio, ¿qué les dio? Les dio ¿Qué es potestad. potestad? Autoridad. ¿Ok? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta mañana quiero hablarte del manto de Elías como manto paternal. Hay cuatro palabras que si tú encuentras, cuatro preguntas que si tú encuentras la respuesta de cada una de ellas, tú empiezas a vivir literalmente el propósito de Dios para tu vida y su diseño original. Y estas cuatro preguntas tienen que ver con la identidad que el Padre nos da como hijos de Él. La primera pregunta: ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Porque yo no soy Carlos, ese es mi nombre. La segunda pregunta: ¿de dónde vengo? No vengo de mi madre. Nací a través de mi madre, humanamente hablando. Fue el vaso que Dios usó para yo nacer en este mundo. Pero yo no vengo de mi madre. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Y número 4, ¿por qué estoy aquí? Son las cuatro preguntas que van a despertar tu conciencia en el espíritu y te van a enfrentar con una realidad que quizás no has vivido y que desconoces hasta ahora. Las cuatro preguntas te van a llevar a la verdad de quién es Dios tu Padre, quién es Cristo tu Salvador y quién es el Espíritu Santo, quien te ministra y quien te convence del arrepentimiento. Entonces, ¿quién soy? Tiene que ver con la realidad del espíritu que eres. ¿De dónde vengo? Tiene que ver con la eternidad donde el Padre nos creó. Porque dice Efesios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú y yo ya existíamos. ¿Cómo está eso si no habíamos sido concebidos? De hecho, ni siquiera nuestros abuelos habían sido concebidos. Porque nuestro espíritu ya existía. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es tu destino? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el camino que llevas? ¿Vas hacia la salvación? ¿Hacia el arrebatamiento de la iglesia? ¿Hacia convertirte en rey y señor en el mundo espiritual? Porque en la segunda venida el Señor Jesús viene con la iglesia que fue arrebatada previo a 7 años antes. Y en su muslo trae escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de que estás vivo? ¿Por qué estás aquí en un tiempo como este? ¿Por qué te tocó vivir en el fin de los tiempos? Entonces, pueblo de Dios, todas estas respuestas se encuentran en la paternidad del Padre. Déjame te llevo
con la palabra del Padre en el hebreo original. Porque recuerde que hay un origen para todo y todo va a volver a su origen. La Biblia no fue escrita en español ni en inglés ni ningún otro idioma excepto el hebreo, el arameo y el griego. Por ende, todo lo que tú quieras afirmar porque leíste algo en la Biblia, ya sea en español o en inglés, que no esté de acuerdo al original, de acuerdo a la versión que usaste, puedes cerrar. Entonces, el origen es el Padre. Y la palabra de Dios como Padre, en el hebreo y en la Biblia, o teológicamente hablando, es la palabra Ad, que quiere decir el Padre. Y se escribe con estas dos letras, Aleph y Bet. Son las dos letras que componen la palabra Padre, que habla Padre, a Dios lo presentan como Padre. Entonces, Aleph quiere decir y manifiesta que Dios como Padre o el Padre es la fuente de todo. Amén. Bet representa la familia que procede del Padre, el hogar que Él establece y la cercanía y paternidad. Ese es el origen. Y este origen se manifiesta en el diseño de la familia del hogar. ¿Qué es esto, iglesia? Fíjense bien. Le dije que papá está aquí. Nuestro Abba está aquí y viene a entregarnos un manto. Y nuestro Abba viene a revelarse como tu Padre personal, como lo hizo conmigo cuando yo era un niño. ¿Por qué? Porque si el Padre es la fuente de todo y tú creciste en un hogar donde estuvo ausente el Padre, no estuvo presente la fuente de todo. En el origen, la familia procede del padre, no de la madre. Esa es una gran mentira del maligno. La familia procede del padre. El padre es el que establece el hogar. Entonces, el padre, como la fuente de la casa y familia, es el que origina, sostiene y gobierna la familia. El origen de la vida viene del Padre. Amén. Esto no es cuestión, iglesia, de machismo o feminismo o de géneros. Esto es cuestión del origen de Dios, de cómo Él diseñó todo. Y Dios no va a cambiar el origen por las circunstancias. Este es el problema, que muchos interpretan a Dios de acuerdo a las circunstancias. Cuando nosotros somos salvados y dirigidos a conocer la verdad. Ese es el camino, las sendas, el nuevo patrón de vida, llevarnos a la verdad del origen.
No importa cómo hayamos crecido, no importa cómo hayamos sido formados, no importa cuáles hayan sido tus circunstancias, el origen jamás se va a adoptar a tus circunstancias, a como fuiste formado. El origen queda establecido, la paternidad está establecida. Por eso Dios se da a conocer como Padre y se revela como Padre. ¿Quién revela a Dios como Padre? El Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo, ningún ser humano podrá tener la revelación de Dios como Padre. Es igual, tiene el mismo trabajo la persona del Espíritu Santo con Jesucristo. Nadie puede obtener la revelación de Jesús como Salvador sin el Espíritu Santo. Entonces, pueblo de Dios, la palabra del Padre no nomás es una. Hay tres contextos de Dios como Padre y los vamos a aprender hoy. Ab, Abba, Yaví. Ab describe a Dios como fuente, origen y autoridad. Es la forma más antigua y esencial de Dios como Padre. Abba es Dios como tu papá, íntimo, afectivo, cercano, expresa confianza, cercanía, relación personal. Es la palabra que un niño le dice a su papá. En oración transmite intimidad profunda. Cuando se usa en adoración y oración personal. Te lo vuelvo a repetir. Cuando se usa en oración personal y en adoración, transmite intimidad profunda. Amén. Dios como Abba, no Dios como Abba. Amén. Y el tercero que es sabio es la relación del Hijo como el Padre. Abby enfatiza en la pertenencia y relación directa. No es tan íntimo como Abba, pero sí profundamente personal. Es en declaraciones personales de fe. Aquí está. A, Padre, fuente y autoridad. Dios como A es fuente y autoridad. Dios como Abba, tu papá, intimidad cercana. Abby, mi padre, identidad y relación. Amén, amén. Cuando tú necesitas identidad, tú necesitas conocer al Padre como tu Abby. Cuando tú necesitas intimidad, tú necesitas conocer a Dios como tu Abba. Amén. Cuando tú necesitas la fuente de todas las cosas, la autoridad que un hijo tiene de su padre, necesitas a Dios como Abba. Amén, amén. Entonces, papá no es papá solamente. Y este es el origen, este es el patrón y este es el diseño original de un padre, y es el mismo que nos entregó a la humanidad. Nosotros como padres tenemos que seguir la línea de Dios Padre como Ab. Tenemos que ser la fuente a nuestros hijos, donde proviene la autoridad de nuestros hijos. Tenemos que ser
papás, donde el hijo puede encontrar la cercanía con papi, con papá, que puede intimidar con su papá, decirle sus problemas, llorar con él cuando se siente necesitado, saber que tiene papá, que no está huérfano. Tener esa cercanía. Y padre, como Abby, tenemos que darle identidad a nuestros hijos a través de la relación que tenemos con ellos. El padre no da la identidad a los hijos simplemente por ser padre. Así no funciona. Les damos la identidad conforme a la relación que tenemos con ellos. Honro a mi madre y honro a las mamás, pero la mamá no es su diseño original de dar identidad a los hijos. No puede hacerlo por mucho que se esfuerce. El padre sí la da. Tú dices, ¿y cómo le hago, pastor, si no hay figura paterna en mi hogar? Oh, por eso él es tu Abba y Abby, porque él viene. Dios no está sujeto a la ausencia de una imagen paterna en un hogar. Dios está sujeto a su palabra, a su naturaleza como Padre. Y si Él me reveló a mí cuando yo tenía 6 años como mi Abba, también lo hará contigo. Amén, amén, amén. Así es, amén. Porque Él es nuestro Padre y nos ama. Soab es el Padre como fuente y autoridad. Abba es el Padre como papá cercano y amoroso. Y Abby es el Padre como mi Padre, relación personal e identidad. Amén. Hoy vas a conocer a papá como tu Abba y tu Abby. Amén, amén. La paternidad da la identidad. Nosotros como padres tenemos que crear un legado a nuestros hijos. Hace años atrás, hablando con el Señor, buscando qué predicar, qué les imparto a los papás. Y el Señor me llevaba al verdadero amor de un padre. Y tiene solamente un nombre para describirlo: un papá verdadero. No un padre que nomás se engendró, sino un padre que está ahí. O sea, un Abba, no solamente un Abba. El amor de un padre, el amor de un Abba, se llama sacrificio. Esa es la única descripción de el amor de un padre. Porque el día que yo decidí ser padre, dejó de existir el egoísmo de Carlos Bañuelos. Ya no puedo enfocarme en lo que a mí me gusta como cuando era soltero, como cuando no tenía hijos. Explíqueme usted, ¿cómo puedo comprarme un carro deportivo? Pongo este ejemplo porque a mí me encantan los carros deportivos. Por si quieren regalarme uno. No, ya estoy muy oldie para un carro deportivo. Ya no me vería tan bien. Pero eso siempre fue desde mi juventud. Era mi pasión. Mi esposa, cuando yo la conocí, que andamos noviando, ella quería una troca, pues, Chihuahua. Y yo crecí en Los Ángeles. Yo soy troca, pues si no soy campesino, no soy granjero. O sea, yo traía un carro deportivo donde nomás cabían 2. Recuerdo cuando andamos noviando
Me dice, ay, ese carrillo chiquillo. ¿Pero qué le pasa a esta? ¿Por qué no te compras una troca? Le digo, porque no soy granjero. Así pensaba, ¿ok? No me mire raro. Así. No, así pensaba. Hoy sí manejaría una troca, no. Es la inmadurez de un joven. Estoy hablando cuando estaba chavalón. Bueno, ¿cómo yo voy a preferir un carro deportivo? Es un ejemplo, iglesia, ¿ok? No lo tome literal. Cuando mi hijo acaba de graduarse y necesita un vehículo para empezarse a mover, para ejercer su carrera, y un papá va a dejarse de comprar lo que él quiere y se lo va a dar al hijo. Por eso es sacrificio, iglesia. Por eso se llama sacrificio. Y no culpo al papá que no piensa así, porque si tú fuiste formado con la ausencia de papá, entonces faltó esa fuente. Pero aquí está papá, que en un abrir y cerrar de ojos se revela ante ti y hace todo el cambio total. Amén, amén. Entonces, pueblo de Dios, un padre tenemos que dejar un legado. ¿Cuál es nuestro legado a dejar? Virtud, conocimiento y sabiduría. ¿De dónde saco esto? Desde mi juventud, mi padre es lo que él me empezó a dar, es lo que empezó a dirigirme a buscar. Y nos lo dice a todos, lea el libro de Proverbios. Sobre todo busca la sabiduría, la prudencia, la inteligencia. Entonces, nosotros tenemos que crear un legado para nuestros hijos. Y tenemos que darles una transferencia. ¿Transferencia de qué? De herencia espiritual y natural. Yo como padre soy responsable de la vida espiritual de mi hijo Carlitos hasta que él termine de ser formado. ¿La salvación es personal? Claro que sí. Yo no puedo salvarlo. El que yo sirva a Dios no lo hace a él automáticamente santo, salvo o servidor de Dios. No es a lo que me refiero. A lo que me refiero es que mi responsabilidad de ver que le doy herencia espiritual, que con mi ejemplo él ve que yo sigo a Cristo, que cuando hay un problema no me ve que me ando jalando los cabellos, no me ve que quiero salir corriendo, sino que me ve que doblo rodillas y levanto mis manos. Porque es mi responsabilidad como padre crear una transferencia de herencia espiritual, tanto como natural. No solamente natural, no solamente ser proveedores. Hay muchos padres que son muy buenos proveedores, pero ausentes en lo espiritual y en el afecto. El padre es quien da la herencia y la madre es quien alimenta esa herencia. Te lo vuelvo a repetir. El padre es el que da la herencia y la madre es la que alimenta esa herencia. ¿Qué es el legado? Virtud, conocimiento y sabiduría. Entonces, yo voy a transferirle eso a mis hijos.
Y la madre se va a ocupar de hacer eso crecer en ellos. ¿Por qué? Porque la asignación de la madre es la educación de los hijos. La madre es la que educa al hijo. La madre es la que ayuda a que se forme el carácter. Identidad más formación de carácter, sale un gran hombre y mujer de Dios. Sale un gran guerrero, sale un hombre y mujer de éxito. Pero si nomás hay identidad o nomás hay educación, algo va a estar faltante y algo va a estar a mano. La madre es quien alimenta la herencia por medio de la educación que le toca a ella dar a sus hijos. Entonces, pueblo de Dios, de acuerdo al origen, ¿qué es la herencia? La herencia es muy sencillo, es algo que no tenías antes. Por eso papá está aquí. Y trae una herencia que viene a entregarnos. La herencia, iglesia, es cuando algo es revelado. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es a través de la revelación. ¿Qué verdad? Hay tres niveles de paternidad. Y esto es un diseño directo de Dios. La primera, Dios como Abba y Abi, que viene siendo la paternidad celestial, que es nuestro Padre celestial, y nadie más ocupa ese lugar, no más que nuestro Padre como nuestro Abba y Abi. Amén. La principal. Y de ahí viene la paternidad espiritual, que es el Padre en que te está cubriendo en el Espíritu, que representa a tu Padre celestial, que representa solamente, no que es. Quien vela por ti, igual que un padre natural que vela por sus hijos. Cuando uno de tus niños se enferma, ¿qué haces, papá? ¿Verdad que velas hasta que tu niño esté bien? Es lo mismo, iglesia. Y la tercera, que sin ella no existiríamos en este mundo, y muy importante, la paternidad natural, biológica, que es nuestro Padre. Viene un orden del cielo y se regresa al cielo. Padre celestial, Padre espiritual, Padre natural. ¿Y cómo se regresa? Con la honra a tu Padre natural, se regresa la honra al Padre espiritual. Con la honra a tu Padre espiritual, se regresa la honra a tu Padre celestial. ¿Veas cómo trabaja esto en el orden y gobierno de Dios? Sí, amén. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios sabe que para honrarlo teníamos que honrar a quien sí podíamos ver. Tú dices, ¿de dónde saca eso, pastor? El Señor Jesús lo dijo. Si no sabemos honrar al que vemos, jamás, mucho menos podemos honrar al que no vemos. El primer mandamiento con promesa:
honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. La larga vida depende mucho de tu honra a tu padre. Celestial, espiritual y natural. Amén, amén. La larga vida física, natural, depende de la honra que le das a tu padre natural. La larga vida en el espíritu depende de la honra que le das a tu padre espiritual. La larga vida en la eternidad, o sea, que no nos perdamos, depende de la honra que le damos a nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Entonces, pueblo de Dios, ¿qué verdad les he dado en este púlpito? Se les ha revelado esta verdad. ¿Cuántos de ustedes tienen la revelación para poseer ese territorio? Porque nadie en la iglesia puede poseer un territorio sin la revelación de ello. Todos oyen el mismo mensaje, todos oyen la misma enseñanza, pero no todo se les revela igual. ¿De qué depende? De cómo dispones tu corazón, de la honra que estás dispuesto a dar al Padre. ¿Qué es el propósito de tu legado? Para que tus hijos, escúchame bien, papá, para que tus hijos no empiecen desde cero. Nuestros hijos deben de comenzar desde donde nosotros terminamos. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es el propósito que crear y dejarles un legado a nuestros hijos? Para que ellos no empiecen desde cero. Si a mí me costó hacer algo, que mis hijos no les cueste, sino que lo que logré, de ahí empiecen ellos y continúen a multiplicar lo que yo logré. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Me estoy dando a entender, papá? Los veo muy serios. Pueden decir aleluya, papás, gloria a Dios. Entonces, pueblo de Dios, el propósito de ese legado es lo que el Señor vino a hacer. Nos ha dado un legado. Entonces, le hablé de un manto. ¿Qué tiene que ver el manto de Elías con la paternidad? ¿Qué tiene que ver Elías con el día del Padre? Pastor, ¿qué no debería de nomás enfocarse en lo de papá? Precisamente. Vamos, les digo, vamos a tirarnos, sumerjámonos y aprendamos esto. El manto de Elías. Levante su mano conmigo y póngala en su corazón y haga esta oración conmigo. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido que me reveles reveles el manto de Elías. el manto de Elías. Ok. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo soy el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De acuerdo al profeta Malaquías, ¿por qué hay maldición en la tierra? Porque hay una disensión entre padres e hijos.
porque el corazón del padre no está con los hijos y el de los hijos no está con el padre. Y ahorita vamos a entender qué ha estado pasando. El manto de Elías o el espíritu de Elías, le hubiera puesto el espíritu de Elías, pero a veces muchos no entienden ese concepto, por eso usé la palabra manto de Elías. Entonces, dice muy claro que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia el padre. ¿Qué es esto? Un corazón dispuesto. En Lucas capítulo 1, verso 17, el Señor cita esto. Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien ¿qué? Dispuesto. ¿Bien qué? Dispuesto. ¿Bien qué? Dispuesto. ¿Bien qué? Dispuesto. Díganlo aunque le cueste trabajo, ¿bien qué? Dispuesto. Wow. Dispuestos. Ahorita me dieron testimonio que hay muchos que no están dispuestos. Entonces, pueblo de Dios, ¿para qué? ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Malaquías estaba hablando de Juan el Bautista. Isaías estaba hablando de Juan el Bautista. Y aquí está hablando de Juan el Bautista. No, pastor, está hablando el profeta Elías. No, el profeta Elías ya había estado. Y fue arrebatado. ¿Qué es? Te lo voy a poner de esta manera. Fue el ensayo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que el profeta Eliseo clamaba cuando Elías era alzado? Doble porción. No, eso es lo que pidió. Pero ¿qué clamaba? ¿Qué clamaba? ¿Qué clamaba? ¡Padre mío! ¡Padre mío! Eso es lo que clamaba. ¿Qué revelación hay? Que en el ensayo del arrebatamiento de la iglesia, un tipo y figura, un simbolismo del arrebatamiento de la iglesia, del fin de los tiempos, Eliseo clama, viendo a Elías siendo arrebatado al cielo: ¡Padre mío! ¡Padre mío! Porque Eliseo tenía la revelación que Elías no solo era un profeta, sino que era su padre espiritual. Wow. Y Elías, representando el fin de los tiempos, el arrebatamiento de la iglesia, Eliseo clamando: Padre mío, porque es el final, el punto final de la condición de todo ser humano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que se vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos al padre. Fue un acto profético. Amén. Porque eso representa el manto de Elías en este contexto. Representa la paternidad, porque esa es la asignación. Dios escoge a Juan el Bautista para que prepare el camino a la primera aparición del Señor Jesús. ¿Y qué trae Juan el Bautista? El espíritu de Elías en él. Wow. El manto de Elías en él.
¿Y cuál era el propósito? Prepararle un pueblo dispuesto a Dios. Amén, amén. ¿Cómo? Haciendo volver el corazón del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. La restauración del origen. Amén, 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 así es. Vamos y hágalo bien. Todos denle un aplauso al Señor. Y el profeta Isaías, profetizando de Juan el Bautista, profetiza: preparar camino al Señor. El Apocalipsis nos habla de dos testigos, Moisés y Elías, en el fin de los tiempos. ¿Qué nos está hablando el Señor en la revelación que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos? Que en el fin de los tiempos el espíritu de Elías, o el manto de Elías, para que lo entendamos mejor, va a estar activo en la tierra. Amén. ¿Y cuál es la asignación? La paternidad. Wow. Para tener un corazón dispuesto para el Señor. Porque le voy a decir algo: o te despiertas o te pierdes. Entiéndelo de una buena vez. Sin un corazón dispuesto, el Señor jamás puede hacer algo contigo. Por ende, estamos fritos si no disponemos nuestro corazón. Entonces, ¿por qué había esa disensión? ¿Por qué esa disensión entre padre e hijo? Porque el hijo ha estado viviendo, saboreando el sabor de las uvas agrias que comió el padre. ¿De qué habla, pastor? Que lo que ha hecho el padre, el hijo lo está pagando. Le voy a decir cómo pasa esto. Mientras nosotros como padres estamos distraídos en nuestras propias cosas, el alma de nuestros hijos están peleando. Y el problema está que el niño no sabe contra quién está peleando y por qué está peleando. Pero ¿quién lo puso en esa posición? Nosotros los padres. Porque decidimos ser egoístas. Porque no hemos querido vencer lo que tenemos que vencer. Escúchame bien, papá. Lo que tú no venzas, tus hijos le va a costar y lo van a tener que vencer. Ese no es el legado que un padre deja a sus hijos. Vence para que ellos no tengan que pelear. Porque el alma de tu hijo está peleando y no sabe por qué. Y no sabe ni siquiera contra quién. ¿Por qué cree que hay tanto autismo hoy en día? No es el legado que queremos dejar a nuestros hijos. El legado es dejar herencia espiritual y natural. Dejarles un legado. Que empiecen ellos sin que les cueste lo que a ti y a mí como padre nos ha costado. Que empiecen vencedores porque su padre venció. Porque su padre no le dio más valor
a su carnalidad, sino el diseño original como Padre que Dios nos da como nuestro Ab. Él es nuestro Ab, yo voy a ser el Ab de mi hijo. Él es nuestro Abba, yo voy a ser el Abba de mi hijo. Él es nuestro Abi, yo voy a ser el Abi de mi hijo. Es nuestra responsabilidad, papá. Y Dios está aquí con el manto de Elías para que hagamos, para que nos volvamos nuestro corazón con nuestros hijos, porque esa disensión, mire, le voy a decir algo, desde mi juventud, no, yo no voy a comprometer la palabra de Dios y voy a vivir mi diseño original. Desde mi juventud el Señor me dijo algo. Carlos, no te vendas por nadie ni por nada. Si su mente está divagando, si se está quedando dormido, necesitas liberación. Porque el maligno no quiere que oigas este mensaje. ¿Por qué? Porque tiene un plan forjado contra tus hijos. Pero tú y yo tenemos toda autoridad de Dios para deshacer eso en el nombre de Jesús. Sí, amén. Entonces, pueblo de Dios, el espíritu de Elías es para volvernos a nuestros hijos y nuestros hijos a nosotros, porque ha visto una distinción, porque nuestros hijos están pagando lo que nosotros no hemos querido pagar. Están saboreando lo amargo de lo que nosotros hemos comido. Pero en esta manifestación del manto de Elías hay una nueva ley, que es tiempo que la conozcamos. El manto de Elías trabaja con el nuevo pacto, una nueva ley, porque hay un nuevo pacto. La maldición en el antiguo pacto seguía hasta la 4ª generación, pero el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel profetizaron que cuando viniera Yeshua, nuestro Rey y Señor, nos liberaría de esa ley. Amén. Amén. Por su nuevo pacto. ¿De qué ley estoy hablando? Por eso el espíritu de Elías trae la asignación de hacer volver los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, la reconciliación, porque había disensión entre ellos. ¿De qué nueva ley estoy hablando? Jeremías capítulo 32, verso 29. Cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres la hacen y los hijos la pagan. Amén. Esto quiere decir que así se ha vivido. Por eso esa disensión. Pero en el nuevo pacto, iglesia, en el nuevo pacto, pero eso lo tenemos que activar nosotros, tomando nuestra responsabilidad y decidir creer. La misión del espíritu de Elías es volver los hijos a los padres. El espíritu de Elías viene contra el espíritu de orfandad. Hay mucho hijo de Dios bajo ese espíritu de orfandad. Ese es el blanco del maligno, iglesia.
que un espíritu de orfandad tome tu vida, tu mente, tu corazón para robar la identidad. Lo quiso hacer con el mismo Señor Jesús después de los 40 días de ayuno y oración. Las 3 tentaciones, el blanco era el mismo. ¿Cuál era lo que le decía el maligno? Si eres hijo de Dios, si verdaderamente tienes identidad, haz esto, haz aquello, di esto, di aquello, porque está escrito. Y el manto de Elías, iglesia, que el Señor viene a ponernos, es para que tú retomes tu lugar como sacerdote de tu hogar. ¿Qué es nuestro trabajo como sacerdotes? Levantar el altar para poner el sacrificio sobre el altar. ¿Qué es el trabajo de un sacerdote de hogar? Ministrar a Dios y ministrar a su familia. Crea una herencia en el espíritu, un legado. Dice, pastor, esto lo veo muy difícil, ¿no? Porque él es tu Ab, él es tu Abba y él es tu Abi. Y Dios no está sujeto a la orfandad en la que hayas crecido. Dios no está sujeto a ningún espíritu. Dios no está sujeto a las circunstancias. Ni siquiera Dios está sujeto a heridas de tu pasado. Él quiere darte el manto de Elías, que es un manto paternal. Por eso Eliseo clamó cuando el profeta Elías estaba siendo levantado: Padre mío, Padre mío. Esa era la razón por qué él estaba clamando: Padre mío. Era una revelación y un acto profético del fin de los tiempos, del arrebatamiento de la iglesia. Papá está aquí, iglesia. Él quiere cobijarte con ese manto paternal para que seas Ave y Abi para con tus hijos. Pero no podemos ser, iglesia, algo sin tener esa revelación de Dios como Padre, el Ab, que es la fuente y la autoridad. Porque la autoridad que tus hijos tendrán es cuando tú eres papá bajo la revelación de Dios Padre como Ab. La cercanía que tus hijos tendrán contigo será a través de la revelación de Dios como tu Abba, como tu papito, tu papá. La identidad depende de la revelación que tú tienes como Dios Padre, como tu Abi. El Señor pregunta: ¿cuántos quieren este manto paternal? Póngase de pie.